revisión de las drogas antifúngicas. Bueno, las infecciones fúngicas, también llamadas micosis, son enfermedades que ustedes van a ver cada vez más frecuentemente. Estas infecciones, ¿cierto?, han aumentado de manera dramática tanto en incidencia como en severidad durante los últimos años, en parte, paradójicamente, debido a los avances de la medicina, ¿ya? Los avances, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, en el trasplante de órganos, también debido a la epidemia del VIH, el uso de antimicrobianos de amplio espectro, etcétera. Todos han sido factores que de alguna manera han contribuido al aumento en la incidencia y severidad en este tipo de infecciones, ¿ya? Tengan en cuenta que muchas de estas infecciones, sobre todo las más graves, ¿cierto?, las que son más invasivas y profundas, son muy difíciles de diagnosticar. Generalmente toma mucho tiempo diagnosticar este tipo de infecciones, llegar a un diagnóstico, porque en general sabemos mucho menos de estos agentes infecciosos que, por ejemplo, comparado con las bacterias o virus, ¿ya? También son más difíciles de tratar, ¿ya? Generalmente involucra un equipo multidisciplinario que se focaliza en el tratamiento de este tipo de enfermedades, ¿ya? Bueno, las infecciones fúngicas o micosis pueden ser clasificadas de varias formas, ¿ya? Todavía se están integrando personas. Como les decía, pueden ser clasificadas de varias formas, según el sitio de infección, según la ruta de adquisición del patógeno o según el tipo de virulencia, ¿ya? Según el tipo de infección, se pueden a su vez clasificar en superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas, ¿ya? Superficiales son aquellas infecciones que permanecen en la capa más externa de la epidermis, en el estrato córneo. Según la ruta de adquisición, se pueden distinguir dos tipos de micosis: las exógenas, cuando son adquiridas a través de la vía respiratoria, cutánea o percutánea, ¿cierto? O endógenas, cuando estos gérmenes, ¿cierto?, son miembros de la flora normal y se reactivan debido a una, por ejemplo, disminución en las defensas, ¿cierto? Una disminución en la capacidad inmunológica, ¿ya? Según el tipo de virulencia, también se clasifican en patógenos o enfermedades producidas por patógenos primarios. Todavía se están conectando algunos de ustedes, por eso que tengo que parar. Bueno, según el tipo de virulencia también, este tipo de enfermedades se pueden clasificar en aquellas que son producidas por patógenos primarios, ¿ya? Es decir, hongos que pueden infectar huéspedes normales, generalmente en zonas geográficas bien definidas, o enfermedades producidas por patógenos oportunistas, es decir, hongos que infectan a individuos que tienen su mecanismo de defensa comprometidos, ¿no? O sea, son individuos inmunocomprometidos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de micosis superficiales, una que se llama piedra negra, piedra blanca, ¿cierto? Pitriasis versicolor. Entre paréntesis están los hongos, el nombre de los hongos que producen este tipo de enfermedades. Fíjense ustedes que lo característico es que la infección permanezca en la parte más superficial de la epidermis, en el estrato córneo. Y ahí producen estas especies de hipo o hiperpigmentaciones de la piel, sobre todo en las regiones del cuello, en los hombros y en el pecho, ¿ya? En general, si ustedes miraran estas lesiones al microscopio, no encontrarían signos de inflamación, ¿ya? Luego tenemos las infecciones cutáneas, que son las probablemente que ustedes conocen bien, la dermatofitosis, ¿cierto?, que son producidas por hongos de Epidermophytum, Microsporum, Trichophytum, ¿cierto?
Y también tenemos las dermatomicosis que son producidas por varias especies de cándida, ¿ya? En general, este tipo de infecciones micóticas son características de algunas regiones anatómicas. Por ejemplo, se pueden producir en las uñas, ¿cierto? En algunas regiones de la piel, etc. ¿Ya? También tenemos infecciones que son subcutáneas. Estas generalmente se producen como consecuencia de una inoculación traumática y existen por lo menos tres tipos de cuadros infecciosos: la cromoblastomicosis, ¿cierto?, que es producida por algunos hongos del género Fonseca, ¿cierto?, y otros más, los micetomas y las esporotricosis, ¿ya? Son cuadros que son producidos por hongos que tienden a infectar el tejido subcutáneo. Pero desde el punto de vista clínico, probablemente las más importantes son aquellas infecciones micóticas profundas o sistémicas, ya que pueden, como les dije anteriormente, pueden ser causadas por patógenos primarios que infectan huéspedes no inmunocomprometidos, huéspedes normales, o pueden ser causadas por agentes oportunistas que infectan huéspedes inmunocomprometidos, ¿ya? Generalmente, cuando ocurren estas infecciones, los órganos más comprometidos son los pulmones, algunas vísceras abdominales, el sistema nervioso central y el hueso, ¿ya? Y las puertas de entrada son más comunes, son el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y los vasos sanguíneos, ¿cierto? Piensen ustedes en un paciente que tiene eh, una vía, ¿cierto?, que se infecta. Eh, Entonces, puede constituir una entrada a estos gérmenes, estos hongos, ¿ya? Bueno, dentro de las micosis primarias, dentro de las micosis primarias hay varias, como les dije, que aparecen en ciertos lugares geográficos bien particular, ¿cierto? Generalmente estas micosis son producidas eh, por estos hongos que Coccidioides iminis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Paracoccidioides brasilensis, ¿ya? La mayoría de las micosis profundas que se producen como consecuencia de la infección por parte de estos hongos, ¿cierto? Son asintomáticas, ¿ya? O pueden producir sintomatología leve en personas que viven o viajan a áreas endémicas, ¿ya? Pueden producir meningitis, por ejemplo, pueden producir histoplasmosis, blastomicosis, etcétera, ¿ya? Bueno, a pesar de que generalmente pueden ser asintomáticas o dar una sintomatología más bien leve, ¿cierto? Pueden ser mortales si estos individuos se inmunocomprometen, ¿cierto? O los individuos son inoculados con eh, una alta concentración de estos hongos, ¿ya? Bueno, y luego tenemos las infecciones micóticas profundas producidas por hongos oportunistas. Y aquí estos sí tienen que aprendérselo bien, tiene mucha importancia clínica, ¿cierto? Eh, los hongos oportunistas más importantes, los que ustedes van a ver en la clínica, son el Cryptococcus neoformans, varias especies de cándida, varias especies de Aspergillus, eh, Zygomycetes, ¿cierto? Trichosporum, Beiji, ¿cierto? Y Fusarium, varias especies de Fusarium, ¿ya? No sé si esto lo vieron probablemente en microbiología, ¿cierto? La candidiasis, ¿ya? Son infecciones que son producidas por varias especies de cándida, pero la más importante probablemente es la Candida albicans, que puede producir
infecciones que pueden comprometer vísceras o pueden ser más superficiales, ¿ya? Los factores de riesgo más importantes para la candidiasis son el uso de antibióticos de amplio espectro, pacientes, por ejemplo, que son sometidos también a quimioterapia, ¿ya? El uso de corticosteroides en altas concentraciones por periodos prolongados, ¿cierto? Y el uso de catéteres vasculares en el contexto de un paciente hospitalizado, ¿cierto? La aspergilosis, por otro lado, tiende a producir infecciones en los pulmones y en los senos paranasales, ¿ya? Y de ahí pueden diseminarse a otros órganos, por ejemplo, al cerebro, a los riñones, al hígado y a los huesos, ¿cierto? El factor de riesgo más importante para la adquisición de este tipo de infecciones por aspergillus eh, son la neutropenia, que se produce como consecuencia de la quimioterapia, ¿cierto? Y también el uso de corticosteroides sistémicos, ¿ya? La criptococosis, o sea, la infección por especies de criptococos, ¿cierto? Causa neumonía y meningitis, ¿ya? Y los factores de riesgo más importantes son una disminución o es una disminución de la inmunidad celular. Generalmente esto como consecuencia de infección por VIH y SIDA, ¿ya? Que es lo más común, ¿ya? Entonces, pacientes con SIDA probablemente ustedes van a observar criptococosis con mucho mayor frecuencia, ¿ya? La cigomicosis es una enfermedad muy grave, causa infecciones de los senos paranasales y los pulmones, ¿ya? Y puede causar también una mucormicosis o síndrome rinocerebral, ¿ya? Eh, que se da fundamentalmente en pacientes diabéticos, ¿cierto? Descompensados, o neutropénicos o con el uso muy prolongado de corticosteroides en altas dosis, ¿ya? Bien, habiendo revisado brevemente lo que son las micosis, los diferentes tipos de micosis, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la farmacología de los antifúngicos, ¿cierto? O antimicóticos. Bueno, en general tenemos mucho menos drogas que ofrecer a los pacientes con micosis, ¿ya? Existen 5 familias de drogas que son las que se utilizan en este momento. Están los polienos, ¿ya? Eh, Están los azoles, las alilaminas, los antimetabolitos y las equinocandinas, ¿ya? Bueno, los polienos en general lo que hacen es interactuar con la molécula de ergosterol y de esa manera forman especies de canales, ¿cierto? En la membrana del hongo que de alguna manera produce la salida de material intracelular, ¿cierto? Y la muerte, y la muerte del agente infeccioso, ¿ya? El ergosterol es el equivalente al colesterol, eh, pero en los hongos, ¿ya? Bueno, entre los polienos tenemos varias drogas importantes. La más, la más relevante y probablemente la que ustedes han escuchado con mayor frecuencia es la anfotericina B, pero también está la nistatina y la pimaricina, ¿ya? Luego tenemos los azoles, ¿ya? Que lo que hacen es inhibir la enzima o el complejo enzimático P450 de los hongos, ¿ya? Y este complejo está también involucrado en la síntesis de ergosterol, ¿ya? Dentro de los azoles hay también varios tipos de drogas. Está el ketoconazol, que probablemente ustedes ya lo han escuchado, pero también tenemos el fluconazol o el itraconazol, ¿ya? Las alilaminas, ¿cierto? Lo que hacen también es inhibir la síntesis de ergosterol, pero en una etapa anterior. Lo que hacen básicamente es inhibir una enzima que se llama escualeno epoxidasa, ¿cierto? Que
es importante para la producción de epóxido de escualeno, que a su vez después se transforma en lanosterol y de ahí se transforma en ergosterol, ¿ya? Dentro de las alilaminas está la terbinafina, ¿cierto? Y la naftifina. Dentro de los antimetabolitos tenemos solamente a un miembro de esta familia, que es la 5-fluorocitosina, que básicamente lo que hace esta droga es inhibir, ¿cierto? La síntesis de ácido nucleico de DNA o RNA en el hongo, ¿ya? Finalmente están las equinocandinas, ¿ya? Que lo que hacen es inhibir la síntesis de beta-glucano, ¿ya? Y el beta-glucano es un componente de la pared, ya no de la membrana, sino de la pared de, 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 de los hongos, ¿ya? Dentro de este grupo tenemos la caspofungina y la micafungina. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Comencemos entonces con la anfotericina B. La anfotericina B es un macrólido derivado de una bacteria que se llama Streptomyces nodosus, ¿cierto? Y este macrólido es un macrólido de polieno, ¿cierto? Y este macrólido, ¿cierto?, tiene una propiedad importante, que es casi insoluble en agua, ¿ya? Es anfipático, y por lo tanto tiene que ser preparado en una suspensión coloidal o liposomal para su inyección intravenosa, ¿ya? O sea, esta droga es exclusivamente inyectada por vía intravenosa, ¿ya? Eh, bueno, y por lo tanto es mal absorbido en el tracto gastrointestinal. Aunque si ustedes piensan que tienen una infección dentro, ¿cierto?, del lumen, del tubo gastrointestinal, ustedes todavía pueden utilizar esta droga, ¿ya? Después que ustedes inyectan anfotericina B, el 90% se va a ir a unir a proteínas del suero, ¿cierto?, albúmina, y otras proteínas. La vida media en el suero es de 15 días, ¿ya? Y una vez que llega al suero se distribuye bastante bien en casi todos los tejidos, ¿ya? Sin embargo, solamente un 2 a un 3% de los niveles séricos van a ir a alcanzar el líquido cefalorraquídeo, es decir, tiene una capacidad muy limitada de cruzar la barrera hematoencefálica. Piensen ustedes que esto hace que si ustedes tienen una infección intracerebral, una infección micótica intracerebral, ¿ya? Una alternativa es inyectar anfotericina de manera intratecal, ¿ya? Y eso se hacía antes con una gran riesgo para el paciente y una gran mortalidad, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los usos clínicos de la anfotericina B? Esta droga sigue siendo el antifúngico con el espectro de acción más amplio, ya puede eh, actuar sobre muchos agentes oportunistas, las Candida albicans, ¿cierto? Cryptococcus neoformans, Aspergillus, ¿ya? Pero también en patógenos primarios, es decir, patógenos que producen enfermedad en pacientes no inmunocomprometidos, como el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatitis, el Coccidioides immitis, ¿ya? Existen algunos hongos que tienen resistencia intrínseca a la anfotericina B. Entre estos está la Candida lusitaniae y la Pseudolecheria boydii, ¿ya? La anfotericina B, a pesar de sus limitaciones, ¿cierto? Farmacocinéticas, sigue siendo útil para casi todas las micosis que son potencialmente mortales, ¿ya? Ustedes probablemente todavía lo van a ver, eh, en, van a
van a observar, ¿cierto?, el uso de esta droga en los hospitales. Pero generalmente hoy en día se lo utiliza como un inductor, ¿cierto?, inicial, ¿ya?, para de alguna manera reducir la carga del hongo en el organismo del paciente, y de ahí se cambia generalmente a un azol, ¿ya?, para terapia crónica. Parece que hay preguntas. Pregunta Rodrigo, ¿por qué se explica la resistencia de la Candida lusitaniae a la anfotericina B? No lo sé. Uno asumiría que tiene que ver con quizás las propiedades de la membrana plasmáticas de este tipo de, de hongos, pero la verdad es que no sé cuáles son los mecanismos de resistencia primarios. Piensen ustedes que la anfotericina B lo que hace, ¿cierto?, es de alguna manera crear una vía de escape del material intracelular hacia el extracelular, ¿ya? O sea, crea agujeros, ¿cierto?, en la membrana de estos gérmenes, ¿ya? Ahora, el principal problema con la anfotericina B son los efectos adversos, ¿ya? Es una droga relativamente tóxica, y se han descrito dos tipos de toxicidad, ¿ya? Una toxicidad que incluso puede comenzar con la infusión, ¿ya? Los pacientes que son infundidos con anfotericina B por vía intravenosa pueden producir eh, flebitis, ¿cierto?, fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, dolor de cabeza, hipotensión, y en algunos casos incluso una reacción anafiláctica, ¿ya? Em, pero más allá de la infusión, también la anfotericina B produce efectos que son acumulativos, ¿cierto? Y aquí se cuenta fundamentalmente el daño renal. Casi todos los pacientes que son tratados con dosis altas de anfotericina B eventualmente desarrollan daño renal, y este puede ser de dos tipos. Puede ser reversible, ¿cierto? Generalmente un daño renal prerrenal, o sea, una disminución o una caída en la perfusión renal, ¿cierto? Eh, o puede ser irreversible, ya donde hay muerte probablemente de las células que forman el túbulo contorneado distal, ¿ya? Eh, y cuando se produce esta lesión irreversible puede acompañarse de anemia. Recuerden que la eritropoyetina, ¿cierto?, es producida por las células tubulares. Entonces, este es probablemente el, el, el efecto adverso más importante de la anfotericina. Otros polienos que son primos, ¿cierto?, de la anfotericina B, está la nistatina, ¿cierto?, y la pimaricina. La nistatina es demasiado tóxica para ser administrada por vía parenteral y solo se utiliza tópicamente, ¿ya? Está disponible en cremas, pomadas y supositorios. A pesar de que se puede agregar, ¿cierto?, en la superficie para tratar infecciones probablemente que son más superficiales, se absorbe muy mal a través de las membranas mucosas y de la piel o el tracto gastrointestinal, por lo cual, en general, si ustedes lo usan como crema, no va a haber un riesgo eh, de toxicidad, ¿ya? Por otro lado, la administración oral también está muy limitada porque sabe muy mal, ¿ya? Eh, Generalmente, la nistatina se utiliza en la supresión de infecciones locales por Candida, infecciones que son más bien superficiales, ¿ya? La pimaricina eh, actualmente se utiliza tópicamente para tratar ciertas micosis que afectan el ojo, básicamente, sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos, ¿ya? Bien, el
El siguiente grupo de drogas antimicóticas lo constituyen los azoles, de los cuales existen dos clases, los imidazoles y los triazoles. Dentro de los imidazoles tenemos el clotrimazol, ¿cierto? El ketoconazol y el miconazol. Y dentro de los triazoles tenemos el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol y el posaconazol, ¿ya? Lo que hacen todos estos azoles, ¿cierto?, es reducir la síntesis de ergosterol al inhibir el citocromo P450 fúngico, ¿ya? En general, los imidazoles son menos selectivos que los triazoles. ¿Qué significa esto? Que los imidazoles, ¿cierto?, pueden además interactuar e inhibir el citocromo P450 de los mamíferos, es decir, del huésped, de la persona que te están tratando, ¿ya? Por lo tanto, en general, los imidazoles tienen una mayor incidencia, ¿cierto?, de interacciones farmacológicas y posibles efectos adversos. Bueno, los azoles tienen un amplio espectro de acción, ya pueden ser utilizados para tratar infecciones por varias especies de cándida, infecciones por Cryptococcus neoformans, por Aspergillus fumigatus, aquí se utiliza itraconazol, ¿cierto? Patógenos endógenos, perdón, patógenos endémicos, ¿cierto? Dermatofitos, patógenos resistentes a anfotericina B, ¿cierto? Como el PIBO-ID, ¿cierto? Y ahora vamos a ver con un poco más de detalle algunos imidazoles importantes, el ketoconazol, ¿ya? Este es el imidazol que tiene la mayor propensión a inhibir el citocromo P450 del huésped, ¿ya?, de los mamíferos, ¿ya? Actualmente no es la primera opción como medicamento sistémico. Se puede utilizar tanto por vía oral como por vía tópica contra Ectoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, ¿cierto?, en pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Y también se lo utiliza, probablemente ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Se lo utiliza para tratamiento de candidiasis cutánea y mucosa e infecciones por dermatofito, ¿ya? El hongo de los pies, ¿cierto? Se trata generalmente se puede tratar con ketoconazol. Medicasp, ¿qué es Medicasp? Es un champú que promocionan en la tele para combatir la caspa. Ah, ya. Bueno, el clotrimazol y el miconazol, ¿cierto?, son más frecuentemente utilizados como cremas, ¿cierto?, de manera tópica, y también se utilizan en infecciones dermatofíticas, la tiña de pie, la tiña crural, ¿cierto?, la tiña del cuerpo, y también se utilizan estos medicamentos en la candidiasis vulvovaginal, ¿ya? Los triazoles, ¿cierto?, se han convertido en los azoles estándar y han reemplazado muchas veces a la anfotericina B para controlar cierta micosis sistémica, ¿ya? Entonces, este grupo de antifúngicos es especialmente utilizado para el tratamiento de infecciones micóticas que se dan intrahospitalariamente, ¿cierto? Y que son generalmente de riesgo vital, eh, por ejemplo, en pacientes que están en la UCI, ¿ya? Y dentro de los triazoles tenemos el fluconazol, que tiene buena tolerancia a absorción intestinal, tiene una alta biodisponibilidad oral, ¿cierto? Buena penetración al líquido cefalorraquídeo, tiene una vida media bastante prolongada, de 20 a 30 horas, ¿ya? Se elimina a través del riñón, ¿ya? Las interacciones de estos medicamentos con el P450 son menos comunes debido a que hay una menor, ¿cierto?, reacción cruzada con
con el P450 de mamíferos, ¿cierto? Por lo tanto, en general, el fluconazol tiene un alto índice terapéutico, ¿ya? Está disponible en varias formulaciones, orales e intravenosas, ¿cierto? Y se lo utiliza para el tratamiento y profilaxis de la meningitis criptocócica, de la candidemia en pacientes no neutropénicos, en candidiasis mucocutánea, ¿cierto? Y algunas infecciones producidas por coccidioides. El itraconazol tiene una menor biodisponibilidad oral, ¿ya? Su absorción puede mejorarse con la ingesta de alimentos, ¿cierto? Tiene una mala penetración en el líquido cefalorraquídeo, pero tiene una vida media relativamente prolongada, ¿cierto? A diferencia del anterior, este se elimina por vía hepática y puede presentar algunas interacciones medicamentosas debido a que puede interactuar con el P450, pero de todas formas mucho menos que los imidazoles, particularmente el ketoconazol, ¿ya? Está disponible en formulaciones orales e intravenosas, ¿ya? Y se lo utiliza para el tratamiento de la histoplasmosis, la blastomicosis, esporotricosis, coccidiomicosis, ¿cierto? Y criptococosis, ¿ya? Finalmente, el voriconazol es una droga bien absorbida por vía oral, ¿cierto? Con una alta biodisponibilidad y una vida media un poquito más corta, de 6 horas solamente. Se elimina por vía hepática. Y este es un ejemplo de una droga que sí tiene un efecto inhibitorio relativamente importante de por lo menos una isoforma del P450, ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, que interfiere con el metabolismo de la ciclosporina, ¿ya? Actualmente está disponible en formulaciones orales e intravenosas, ¿cierto? Y tiene un espectro de acción muy similar al itraconazol, ¿ya? Y tiene una actividad bastante buena contra varias especies de cándida. Bueno, luego tenemos los antimetabolitos, y dentro de los antimetabolitos solamente tenemos un miembro que es la flucitocina, ¿cierto? Este es un análogo de la citosina y lo que hace básicamente es inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, ¿cierto? De ADN y ARN, ¿ya? Pero tiene que convertirse primero a esta droga que se llama 5-fluoruracilo, que es una droga citotóxica, ¿ya? Entonces, la conversión, en teoría, debería ocurrir dentro de la célula del hongo, ¿ya? Actualmente esta droga se encuentra solo en una formulación oral, ¿ya? En Estados Unidos. Es una droga relativamente bien absorbida, ¿cierto? Se une poco a las proteínas plasmáticas, tiene una buena distribución en casi todos los compartimentos tisulares, incluido el líquido cefalorraquídeo, y una vida media de aproximadamente 3 horas si se excreta por el riñón, ¿ya? Se utiliza actualmente junto con la anfotericina B en el tratamiento de la meningitis criptocócica, ¿ya? Bueno, dentro de los efectos adversos de la flucitocina, ¿cierto? Está la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia, es decir, una mielosupresión, ¿cierto? Y esto se piensa que se debe a que las bacterias que se encuentran, que son parte de la flora normal, de la flora intestinal normal, pueden transformar dentro del lumen del colon, ¿cierto? Pueden transformar esta droga directamente al 5-fluoruracilo, aumentando las concentraciones de 5-fluoruracilo y de esa manera produciendo una, una mielosupresión eventualmente, ¿ya? Actuando como una célula, perdón, como un agente citotóxico sistémico. ¿Qué hay una pregunta?
Preguntan por qué no se transforma en 5-fluoruracilo por las células humanas, ¿ya? Aparentemente, para transformarse tiene que haber una deaminación, y esa deaminación, esa es una reacción que solamente ocurre o sea, solamente ocurre en hongos y en bacterias, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes utilizan cierto 5-fluoruracilo para tratar cáncer, ustedes tienen que inyectarlo directamente, ¿ya? Entonces, esa transformación, esa reacción enzimática de flucitosina, ¿cierto?, a 5-fluoruracilo es catalizada por una enzima que en teoría no se encuentra en las células de mamíferos. Otros antifúngicos, el grupo de las equinocandinas, ¿cierto?, donde tenemos la caspofungina y la micafungina. Esta es una clase relativamente nueva de antifúngicos, está disponible solamente en formulación intravenosa, y son drogas que son bien activas contra la cándida y contra especies de cándida y aspergillus, ¿ya? Pero no contra Cryptococcus neoformans, ¿ya? Luego tenemos dos drogas que también se utilizan en el tratamiento de las micosis, sobre todo el tratamiento de la dermatofitosis, ¿cierto? Está la grisiofulvina, ¿cierto? Que es una droga fungistática, es decir, no mata a los gérmenes, sino que detiene su proliferación. La grisiofulvina es derivada de una bacteria, ¿cierto? De una especie de Penicillium, ¿ya? Y se utiliza en el tratamiento sistémico de la dermatofitosis, ¿ya? Se piensa que se va depositando en la piel nueva, en las capas más nuevas de la epidermis, ¿ya? Se une a las moléculas de queratina, ¿ya? Generalmente se utiliza en esquemas de tratamiento bastante prolongados, ¿ya? Para la eliminación de hongos superficiales, ¿ya? Por último tenemos la terbinafina, ya que es una alilamina sintética, ¿cierto? También es queratofílica, al igual que la grisofulvina, ¿ya? Pero a diferencia de la grisofulvina, esta terbinafina, ¿cierto?, es fungicida, ¿ya? Actualmente está disponible en su formulación oral para el tratamiento de dermatofitosis, ¿cierto?, especialmente onicomicosis. ¿Ya? Eso con respecto a los antimicóticos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, yo tengo una duda, pero es como conceptual. Sí. Es como, tengo la duda entre las dermatofitosis y las dermatomicosis. ¿Está bien? Sí. ¿O es como lo mismo? Que lo veíamos como separado. Entonces no sé. Dermatoficosis. O sea, en general son las dermatomicosis pueden ser dermatofíticas o pueden, cuando afectan, cuando afectan la piel, ¿ya? Se llaman dermatomicosis, y las dermatofitosis son aquellas que afectan los anexos de la piel, pueden afectar las uñas, pueden afectar ese tipo de estructuras, ¿ya? Dentro de eso está la onicomicosis. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Profe?
¿sí? ¿Por qué se utilizaría un fungistático y no un fungicida, como en el caso de la grisofulvina? Buena pregunta. En general, yo hice una descripción como si todos fueran igualmente relevantes y muchas veces esto hay que apelar un poco a la historia. Quizás la grisofulvina fue desarrollada antes y en ese momento no se tenía un medicamento que fuera fungicida. Entonces, claro, probablemente ahora se utilizaría la terbinafina justamente por eso, porque es fungicida y no simplemente fungistática. ¿Ya? Entonces, estas cosas van cambiando en el tiempo. Obviamente, esto tiene que ver con el desarrollo de mejores drogas. Entonces, probablemente hoy el tratamiento más, o sea, considerando todos los factores, ¿cierto? Uno tendería a utilizar un fungicida en lugar de un fungistático. ¿Por qué en general los antimicóticos son tan tóxicos a pesar de que los hongos tienen una estructura tan distinta a nosotros? O sea, lo más probable es que en realidad justamente la toxicidad de muchas de estas drogas se explica porque actúan sobre blancos, ¿cierto? Actúan sobre targets que no son muy distintos a los que se pueden encontrar en nuestras células, ¿ya? Eh, eh, Sobre todo si se utilizan en grandes dosis, ¿cierto? Estas moléculas pueden interactuar con moléculas de la membrana plasmática, pueden interactuar, como dije anteriormente, con isoformas del P450. En gran parte, el desarrollo de estas moléculas también es relativamente nuevo y por lo tanto sabemos muy poco de cómo actúan. Por ejemplo, hasta donde yo sé, el cómo, por ejemplo, la anfotericina B produce un daño renal específico, ¿cierto? Y no produce daño en otros órganos, no es conocido. O sea, todavía no tenemos idea de cómo funcionan esta droga. La anfotericina B es una droga anfipática, una droga muy insoluble, y esa propiedad es una molécula grande, ¿cierto? Y solamente esas propiedades pueden explicar efectos adversos importantes, ¿ya? Pero lo más probable es que las otras drogas, por ejemplo los azoles, que actúan sobre target bien específico, la toxicidad se puede explicar porque en realidad la homología o la falta de homología entre el P450 del hongo y el P450 de los mamíferos no es tan grande, ¿ya? Siempre se da que en altas dosis estas drogas probablemente van a interactuar de alguna manera con el P450 de mamíferos. No sé si responde eso, Rodrigo. Rodrigo Díaz está por ahí. Bueno, no sé si les parece si hacemos un break de unos 10 minutos para terminar después con los antivirales. Ya. Ya, entonces nos juntamos nuevamente a las 11. ¿Qué les parece? Bueno, profesor. ¿Sí?
Ya, pero no se vayan, ¿eh? Bueno. Ya listo, chao.